Actualízate. Hoy en Mérida se encuentra el profesor Benigno Alarcón, quien es el director de del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, y que se ha caracterizado por los estudios que ha venido realizando a favor de la democracia y sobre todo haciendo comparaciones entre las posibilidades de derrotar democráticamente a regímenes políticos. Bienvenido a Mérida, profesor. Muchísimas gracias. Por cierto, que esta semana te presentó un libro. Así es, presentamos un nuevo libro que es el nuevo desafío venezolano, y donde básicamente lo que hacemos es un estudio, o presentamos un estudio de muchos años y una actualización de ese estudio sobre lo que sabemos sobre transiciones a la democracia. Profesor, usted pues en estos estudios que ha venido realizando ha encontrado cualidades y herramientas que últimamente, a partir de que tiene ya, creemos, Alianza Ciudadana. Bueno, nació a finales del 2018. Sí, diría que finales del 2018, principios del 2019. Pero a través de Creemos Alianza Ciudadana y como resultado de esos estudios que usted ha realizado, ustedes vienen junto con otros caballeros, yo diría que los caballeros de armadura y damas también, han venido ofreciéndole y facilitándole a los ciudadanos herramientas para formarse y sobre todo ejercer esa ciudadanía que tanta falta nos hace. ¿Podría comentarnos un poquito sobre eso? Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas más importantes que habría que resaltar de la iniciativa Creemos Alianza Ciudadana, que nace un poco de una serie de reuniones en muchos estados con líderes sociales, con personas que están al frente de organizaciones de la sociedad civil. Básicamente lo que busca es articular a la ciudadanía para tratar de reinstalar una democracia en Venezuela. ¿Y por qué esto? Bueno, básicamente porque nace en primer lugar por la iniciativa de la gente. La gente dice tenemos que hacer algo, y en un primer momento no había mucha claridad sobre lo que había que hacer, y digamos que ese camino, cómo hacerlo, esa iniciativa se va construyendo, digamos, progresivamente a través del tiempo. Y yo creo que esto coincide de manera, digamos, muy importante con un diagnóstico que en su momento hacía Samuel Huntington en su libro La Tercera Ola. Y Samuel Huntington, una de las cosas que dice es que las transiciones a la democracia desde 1974 para acá, que es la tercera ola, son básicamente procesos sociales. O sea, es básicamente, a diferencia de los momentos anteriores de donde se promovió la democracia, no era la decisión de las personas que gobernaban un país que decidían darle democracia, o de una pequeña élite que a lo mejor ganaba una guerra en un proceso de descolonización y decidían, bueno, vamos a gobernarnos bajo una democracia. Lo que hemos tenido a partir de la revolución de los claveles en Portugal, que fue un movimiento social, básicamente lo que hemos tenido son las sociedades demandando democracia, las sociedades demandando poder elegir a sus gobernantes, y las sociedades demandando la instalación de un sistema democrático. Bueno, creo que el caso venezolano no es distinto. Nosotros hoy en día, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen todos los índices en el mundo, todos los índices que estudian la democracia, Venezuela hoy en día no vive en democracia. Lo que tenemos en Venezuela no es un sistema democrático, y los únicos que podemos volver a reinstalar un sistema democrático somos los ciudadanos, que es la sociedad. Profesor, ¿hay posibilidades reales entonces en Venezuela para poder recuperar la democracia? Sí, posibilidades las hay, pero que lo hagamos o no va a depender de lo que la gente decida hacer. O sea, al final del día, si nadie hace nada, pues no volveremos a vivir en democracia. Si la sociedad decide que quiere vivir en democracia y hace algo para volver a reinstalar un proceso democrático en Venezuela, se va a poder hacer. Se pudo en países con situaciones mucho más complejas que la de Venezuela. O sea, no hay que olvidar que la democracia se instaló en Chile
bajo una dictadura militar. No hay que olvidar que la democracia se instaló en Serbia con un gobierno, digamos, muy apegado a lo que era la Unión Soviética en aquel momento, y con una policía tremendamente represiva que venía formada básicamente por lo que era la KGB. No hay que olvidar que, por ejemplo, la democracia se instaló en Sudáfrica, que justamente estamos viendo en el curso de hoy, en el programa de hoy, estamos viendo el caso de Sudáfrica con Mandela, bajo la hegemonía del sector blanco, que al final se abrió al voto universal, ya que la población nativa africana pudiera votar y pudiera elegir, y a partir de allí tenemos una Sudáfrica completamente distinta. Y Venezuela no es un caso que tenga menos posibilidades de poder democratizarse. Yo creo que por el contrario tiene muchas más oportunidades, porque para empezar Venezuela ha vivido en democracia. Venezuela tiene una memoria sobre lo que es la democracia, y inclusive los más jóvenes que no tuvieron la oportunidad de vivir en democracia conocen por sus padres o por sus hermanos mayores que era vivir en democracia. Y yo creo que esa memoria, por decirlo así, tiene una incidencia muy importante. Pero profesor, ahorita es público y notorio el descontento de la sociedad, de los ciudadanos, especialmente con los representantes de los partidos políticos. ¿Qué se puede hacer allí? Hay una división, hay una separación, la sociedad no está creyendo en partidos políticos, están surgiendo liderazgos que se han venido construyendo desde el área social en algún momento, pero que pareciera que en este momento, justamente cuando estamos a punto de hacer de que se realicen unas primarias, pareciera que hay un juego allí que no termina de entenderse. Recordemos que esta Junta Nacional pues fue nombrada por el grupo del G3. Ahorita hay un fenómeno social con María Corina que está, según las encuestas, estaría por encima, y hay así como que, ¿qué pasó con la Junta Nacional? No fueron capaces, están entregando las primarias. De hecho, usted ha manifestado preocupación por la realización o no de las primarias. ¿Qué le podemos decir a estos ciudadanos que nos están escuchando para que tengan confianza en la actividad que se está haciendo o que no tengan confianza? Bueno, a ver, en primer lugar, lo que tenemos que comprender es que el disgusto que hay con partidos o con líderes políticos no es un disgusto con la democracia, es exactamente lo contrario. La gente lo que le reclama al liderazgo político es no habernos retornado a una democracia, no haber hecho todo lo que podrían haber hecho para retornarnos a una democracia. Yo creo que en parte hay que ser justo reconociendo que el hecho de que no hayamos logrado reinstalar una democracia en Venezuela no es responsabilidad única de los partidos políticos. Los ciudadanos tenemos una parte de responsabilidad. Y no hay que olvidar que estamos ante un gobierno que tiene poder, y obviamente esto es una pelea desigual, es una pelea de David contra Goliat. Pero al final del día, como es una pelea de David contra Goliat, si los ciudadanos no nos involucramos, esa pelea está perdida. Entonces yo creo que algo que es importante reconocer es que el liderazgo político tiene una responsabilidad y los ciudadanos también la tenemos. Y si los ciudadanos no nos movilizamos para reinstalar una democracia en Venezuela, ningún líder político lo va a poder hacer solo. Eso es una realidad. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Pero el disgusto básicamente no es un disgusto contra la democracia, sino es un disgusto básicamente por no haber retornado a una democracia, por haber puesto la esperanza en algunos liderazgos, en algunas iniciativas, en algunas promesas, y no haber logrado el objetivo. Pero que no se haya logrado el objetivo, repito, no solamente tiene que ver con la actitud de los partidos, sino también con la actitud de la ciudadanía. Eso es muy importante, que nosotros asumamos nuestra parte de responsabilidad en los fracasos que hayamos tenido hasta ahora, ¿no? Los partidos políticos tienen que asumir la suya sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que la primaria es tan importante para unificar a todo el país tras un liderazgo que la gente escoja, que la gente elija, que la primaria no podemos dejarla solamente a los partidos políticos y no se la podemos dejar solamente a la Comisión Nacional de Primaria. Yo creo que la primaria es de todos, yo creo que la primaria es de la ciudadanía, la primaria es de la sociedad. Y yo creo que algo que es importante es que los ciudadanos, la sociedad,
empiecen de alguna manera a cuidar su primaria, a proteger su primaria, a pelear porque la primaria se dé en las mejores condiciones posibles. Yo, con toda franqueza, debo decir que yo conozco a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, creo que son personas serias, creo que son personas responsables, pero creo que ellos solos no pueden organizar la primaria, creo que se necesita apoyo de toda la sociedad. Creo que la mejor manera de hacer que la primaria salga bien es que todos nos involucremos. Yo creo que cada ciudadano tiene una responsabilidad en la primaria que va más allá de votar. Creo que todos los que queremos un cambio tenemos que participar en la organización de la primaria, tenemos que participar en todo el proceso, desde la instalación de las mesas al conteo de los votos, y creo que todos podemos tener un rol en la primaria, y creo que es importante que asumamos ese rol. ¿Por qué? Porque al final del día, si tenemos una primaria bien hecha, que todos aceptan como válida, que todos deciden participar en ella porque confían en la manera en que se está haciendo la primaria, lo que va a pasar es que vamos a tener a todo un país unificado tras un candidato único. La realidad es que saldrán otros candidatos aquí y allá, lo intentarán, porque algunos inclusive están cooptados por el gobierno y su función es dividir a la oposición, pero la realidad es que la gran mayoría del país estará alineada detrás de un candidato, y la manera más fácil de alinear a todo el país detrás de un candidato es hacerlo a través de una primaria. ¿Puede suceder sin la primaria? Sí, puede suceder, puede que la gente decida que quien nos representa es tal o cual persona, pero la realidad del asunto es que es mucho más fácil construir ese consenso si hacemos una primaria con buenas condiciones. Profesor, ¿usted cree que luego de esa primaria los partidos o los grupos que no ganen realmente se sumen a trabajar por el candidato o la candidata que gane? Mira, yo espero que lo hagan, y espero que lo hagan primero porque es un mandato del país. O sea, si el país escoge a alguien, el mandato que está dando la sociedad a todo el liderazgo político y social del país es que hay que apoyar a esa persona. Entonces yo espero que los partidos lo hagan. Puede suceder que algunos partidos no lo hagan o que algún partido no lo haga, pues mira, es predecible que eso va a suceder. Pero creo que al final eso significa suicidarse políticamente. O sea, yo creo que un partido que decida ir contra un candidato que gane la primaria, contra el candidato que la gente escogió porque es la persona que mejor representa sus anhelos, la visión de país que tiene, es suicidarse políticamente. Entonces, bueno, si alguien lo quiere hacer, pues queda bajo su propia responsabilidad. Pero la realidad del asunto es que si tenemos una primaria, nuevamente, que tiene las condiciones para que todo el que aspire a ser candidato participe en ella y confíe en los resultados de esa primaria, la sociedad está dando un mandato. Y ese mandato hay que seguirlo. Inclusive los que no votamos por ese candidato debemos apoyar a quien la mayoría optó porque sea su candidato, y los partidos que perdieron en esa primaria, que su candidato no ganó, deben sumarse a la persona que ha ganado. Pero para que eso sea posible, la única manera de lograr eso es que la primaria tenga condiciones aceptables para todos y tenga credibilidad. Eso es fundamental. Espero que la identidad de la gente esté protegida, porque aunque le hagamos todas las promesas del mundo, si la gente tiene algún dejo de desconfianza, eso va a reducir el número de personas que participan en la primaria. Y la única manera de darle legitimidad a alguien como representante de la oposición es que participen la mayor parte de los venezolanos, los que están en Venezuela, los que están fuera de Venezuela. Ese es otro punto. Todos deben participar, todos, independientemente de que después no puedan participar en la presidencial. Yo creo que eso es un mal criterio, decir, bueno, ¿para qué van a votar si después no van a poder votar? Bueno, van a votar porque nosotros no podemos asumir la misma posición del gobierno. O sea, si el gobierno decidió que hay venezolanos de segunda que no votan, los que somos demócratas no podemos hacer que esos venezolanos que el gobierno les impide votar no voten. O sea, no tiene ningún sentido. Debemos permitir que todo venezolano con derecho a votar vote, porque nosotros somos distintos al gobierno, porque nosotros pensamos distinto al gobierno, y debemos justamente respetar el derecho de todos esos venezolanos. Eso hay que hacer. Y mientras más venezolanos escojan a ese liderazgo tendrá mucha más legitimidad y tendrá mucha más fuerza. Bueno, profesor, para despedirnos, invite entonces usted
a nuestra audiencia para que participen en las primarias, para que asuman su responsabilidad, que asumamos toda nuestra responsabilidad como ciudadanos, a formarnos, a aprovechar las herramientas que a través de Creemos Alianza Ciudadana se nos está ofreciendo, y bueno, muchísimas otras herramientas que ustedes a través del Centro de Estudios Políticos también nos ofrecen a los ciudadanos. Sí, bueno, creo que ya te hiciste la invitación, pero yo la reitero. A ver, Creemos Alianza Ciudadana es un movimiento social que busca reinstalar la democracia en Venezuela. Nosotros creemos que es esencial que todo ciudadano que se considera demócrata haga el mejor esfuerzo posible por tratar de devolverle la democracia a Venezuela. Y para ello tenemos que organizarnos, tenemos que articularnos. Si usted no tiene otro espacio donde trabajar por la democracia, donde articularse, le ofrecemos este espacio, le ofrecemos Creemos Alianza Ciudadana, que está presente en Mérida, que está presente en 14 estados del país, y donde básicamente partimos de la idea de que unidos somos mucho más fuertes. Esa es la idea. Y justamente entre las cosas que queremos hacer desde Creemos Alianza Ciudadana es trabajar para que esta primaria se dé, trabajar para que la democracia regrese a Venezuela en el 2024 y trabajar para volver a tener un país que de alguna manera los venezolanos tengamos el derecho de elegir a nuestros gobernantes. Bueno, de verdad que para mí ha sido un verdadero honor poder conversar y conocer y conversar con el profesor Benigno Alarcón, una persona a la que respeto, admiro muchísimo por su trabajo, por su dedicación, pero sobre todo por ese espíritu y esa fe que tiene en Venezuela y en todos nosotros los venezolanos. Agradecerles las grandes oportunidades que nos ha dado a través del Centro de Estudios Políticos a muchísimos merideños, entre los cuales me incluyo, estos talleres de formación a través de Creemos Alianza Ciudadana, porque como siempre les digo, nosotros los ciudadanos somos los que tenemos el poder en la mano, así que vamos a ejercerlo. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, y el honor es nuestro por permitirnos estar en medio. Uno de los grandes caballeros de la democracia venezolana. Muchísimas gracias. Gracias.